Los Testigos de Jehová y otras confesiones. Una tesis de María Dolores Vargas Lloveras. Introducción. El análisis del tratamiento y valoración que se hace de los movimientos religiosos en los diversos medios de comunicación pone de manifiesto que en general no responden a un criterio riguroso y fundado en hechos objetivos contrastados, sino en apreciaciones subjetivas y en simplificaciones inspiradas en muchos casos en oscuros intereses o intenciones no claramente definidas. Esta constatación y el interés indudable que presenta el fenómeno religioso para la antropología nos ha movido a afrontar el problema desde una perspectiva que, tanto por el método de aproximación a este fenómeno como por los criterios de análisis de los elementos y factores implicados en él, pudiera ir más allá de planteamientos ambiguos y valoraciones acríticas. El contacto directo con personas integradas por los diferentes grupos o con otras que habían formado parte de ellos y que por diversos motivos manifestaban un especial interés en descalificarlos, constituyó una referencia inicial orientadora en el sentido de que evidenciaba la necesidad de intentar trascender los datos aportados por estos testimonios contrapuestos y buscar criterios de análisis y valoración más rigurosos y objetivos. Desde esta convicción inicial y en un intento de evitar imágenes distorsionadas de estos movimientos religiosos, hemos entendido que la condición básica para realizar nuestro empeño consistía en el recurso a la metodología y técnicas de investigación que tradicionalmente vienen siguiéndose en el ámbito de la antropología, en particular el trabajo de campo. En el presente estudio, que se mantiene muy próximo al ámbito de nuestra vida cotidiana, era necesario un cierto distanciamiento para observar y valorar los hechos. Ser miembro de la propia comunidad que analiza, como es nuestro caso, no constituye una garantía de objetividad y de discernimiento. Se exigen también en el investigador unas actitudes y modos de actuación que posibiliten entrar en comunicación con los demás, ya que solo adaptándose a las formas de expresión y de comportamiento de sus informantes es posible lograr su confianza y obtener, por tanto, datos fiables para la investigación. Después de 6 años de convivencia y trato con tantas personas pertenecientes a los distintos grupos religiosos, resulta difícil aceptar la imagen que tiene la sociedad de los que ésta llama grupos sectarios. Quizás nos dejemos llevar en algunos momentos por el conocido síndrome de Estocolmo y hagamos una defensa de estos grupos, pero llega un momento en que resulta difícil deslindar el papel del investigador de las relaciones personales que surgen, romper la intimidad de muchos momentos cuando la confianza ha llegado a hacerse efectiva entre investigado e investigador, hace que este último entre en conflicto y dude de sus actuaciones y de sus transcripciones, aunque el rigor científico debe prevalecer y ha prevalecido sobre cualquier sentimiento. La investigación se ha estructurado en 2 partes fundamentales. La primera de ellas constituye
un intento de plantear los problemas básicos relativos al significado que se atribuye a las palabras, nuevos movimientos religiosos y sectas, a las actitudes que suscita en la sociedad su presencia y actuación, a su condición de grupos sociales minoritarios, a su organización y finalmente a las actitudes que plantean las tipologías de estos movimientos. En la segunda parte, que constituye el núcleo esencial de la investigación, se estudian los nuevos movimientos religiosos existentes en una ciudad situada al noroeste de la provincia de Alicante, y supuesto que los testigos cristianos de Jehová son el movimiento más caracterizado tanto por el número de adeptos como por su antigüedad, era lógico que se les prestara una atención preferente. Por otra parte, y aunque la presencia directa en la vida interior de los diversos movimientos ha sido siempre la clave última del desarrollo de este estudio, el recurso a esta estrategia de trabajo se imponía con más urgencia en el caso de los testigos, no solo por las dificultades que planteaba el conocimiento de sus estructuras internas, sino también a causa del rechazo de que por diversas razones han venido siendo objeto por parte de la sociedad. Las comunidades neocatecumenales de complicada organización interna y cierto hermetismo contrastan con la postura que adoptan las comunidades cristianas populares de talante más abierto. Ambas comunidades son mejores aceptadas por la sociedad que otros grupos religiosos por su condición de movimientos nacidos en el seno de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas tienen características especiales, sobre todo la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en que todos sus miembros pertenecen a la etnia gitana. Teniendo en cuenta lógicamente la diversa configuración de los movimientos, la investigación se ha desarrollado ateniéndonos a un esquema básico común. En primer lugar, se exponen las características de la organización de estos grupos, explicando los antecedentes históricos, los métodos de captación, las formas de financiación y las orientaciones básicas de sus publicaciones. En segundo lugar, se analizan y valoran los ritos que realizan y las enseñanzas que transmiten con la finalidad de mantener viva la identidad del grupo. Finalmente, la atención se centra en los comportamientos y creencias, teniendo en cuenta principalmente las actitudes que asumen en relación con la familia, con la sociedad, con la mujer o con otros grupos religiosos, con el fin de contrastar los resultados a que nos ha conducido el estudio de estos movimientos religiosos con la percepción que tienen de ellos los ciudadanos de la población en la que hemos centrado nuestra investigación. Entendíamos que podía ofrecer un interés indudable la realización de esta encuesta dirigida a constatar el grado de conocimiento y aceptación que explícitamente manifiestan. El resultado fundamental ha sido que prevalece una actitud de tolerancia, aunque el conocimiento de estos movimientos no puede considerarse profundo ni por tanto revelador de actitudes últimas suficientemente fundadas. A modo de conclusión de los resultados que nos ha conducido la investigación, se ofrecen por último algunas valoraciones críticas, sin pretender lógicamente extrapolar estos resultados fuera del ámbito geográfico concreto en que se han desarrollado
nuestro estudio. En cualquier caso, por tratarse de grupos que en su estructura interna y en sus actividades específicas se ajustan a un modelo unitario, entendemos que nuestras conclusiones pueden ser una referencia válida para estudios posteriores. En este sentido, quedarían justificados los esfuerzos y la intencionalidad que ha presidido nuestro intento de aproximación a la experiencia humanas tan complejas como son las que subyacen en cualquier movimiento religioso. Pienso, por ejemplo, en el proceso de secularización y laicización en sus expresiones más radicales, que excluyen la religión o deforman su significado real, o en el fenómeno de la anomia, en cuanto significa carencia de referencia y certezas que puedan ser un contrapunto válido a la falta de sentido y a la transformación de la propia identidad en nuestras sociedades complejas, o en el pluralismo cultural que en nombre de una supuesta tolerancia relativiza todos los valores y hace difícil que surjan y se consoliden convicciones profundas. Pienso también en la situación de incomunicación que viven muchas personas y que les impulsa a buscar en grupos, asociaciones o movimientos comunitarios lo que se les niega o se les hace difícil de encontrar en la realidad cotidiana. Finalmente, nuestra aportación va dirigida a dejar constancia de una situación actual con ejemplos específicos, transcribiendo la realidad de unos grupos que, aunque instalados en ámbitos nacionales e internacionales, viven sus creencias y actúan en un lugar concreto y en unas circunstancias determinadas. El tiempo y las investigaciones de los numerosos y diversos movimientos religiosos nos ofrecerán visiones y metodologías más concretas del importante fenómeno que integran a los individuos que desean romper o apartarse de los valores y normas religiosas y sociales imperantes. Los trabajos de campo con una verdadera observación participante nos ofrecerán las realidades diarias de estas otras formas de entender el mundo y al mismo tiempo desmitificar la imagen de destrucción que ha llegado a la sociedad de estos grupos de personas que prefieren otra actitud y conducta para vivir sus creencias y vida social. Primera parte, estado de la cuestión. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Los nuevos movimientos religiosos y sectas a través de la bibliografía. Desde principios de siglo han sido los sociólogos los que comenzaron a diferenciar, y en el entorno de los siglos han sido los sociólogos los que comenzaron a diferenciar en el entorno de los estudios sobre la religión la distinción entre iglesia y secta. Los autores que con más intensidad han trabajado en este campo y los primeros que propusieron diferenciar entre los significados de iglesia y secta fueron Max Weber y Ernst Troeltsch. Los planteamientos sociológicos nacidos del profundo conocimiento que poseían de la historia les permitió aportar valiosos estudios sobre la ruptura de la unidad religioso-social que hasta la llegada del protestantismo había imperado. Weber, en la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, habla de la diferencia entre iglesia y secta
en lo que se podría llamar la segunda parte del libro, en donde explica el diferente significado de estas palabras. No se puede decir que se trate de una definición única, sino más bien de una distinción de los conceptos. Weber atribuía gran importancia al principio de confesionalidad como característica clave de las sectas, subrayando la exigencia de que en las sectas solo se permite que sean bautizados los adultos que personalmente han llegado a la fe. Weber pretendía, sobre todo, indicar que la disciplina de una secta ascética es mucho más rigurosa que la de una iglesia. En este sentido, la secta parece una orden monástica. También diferencia a Weber otros rasgos entre iglesia y secta, como la importancia del carisma de oficio de la iglesia, el número reducido de miembros de la secta frente a las aspiraciones universalistas de la iglesia, o la línea evolutiva que implicaría que todo grupo sectario tiende a orientarse hacia un tipo de organización eclesiástica, con la consiguiente rutinización del carisma. Weber, por su parte, había insistido en la necesidad de juzgar a un miembro de la secta que estaba plenamente cualificado como tal. Le exigía una cierta forma de investigación y aprobación personales, cosa que solo es posible cuando el número total de miembros es reducido. Ernst Tolch, discípulo de Max Weber, trató con intensidad los diversos tipos de organizaciones religiosas, basándose en la búsqueda histórica, en el contexto del cristianismo. A su libro publicado en 1911 con el título The Social Teaching of the Christian Church, no hemos tenido acceso directo por su difícil localización, pero sí hemos podido seguir a autores que han realizado buena síntesis de su obra. En primer lugar, nos referiremos a la síntesis realizada por B. Wilson. Tolch tomó como datos básicos la información sobre el cristianismo medieval y moderno, contrapuso las sectas a la iglesia considerando las fuerzas opuestas, partió del hecho de que la iglesia tenía un carácter jerárquico y conservador y que servía a clases del poder como control social. En cambio, las sectas propugnaban una igualdad radical y constituían una expresión de la condición abatida de los grupos menos privilegiados. Considera Tolch que la secta era una asociación de carácter subjetivo, una comunidad en la que se concedía mayor relieve a la santidad personal. Los miembros tenían conciencia unos de otros, así como de constituir una fraternidad. Tolch propugnaba que la secta era una élite laica, mientras que la élite eclesiástica se hallaba al servicio de las masas. El estatus de miembro de la secta era un estatus adquirido, exigiendo un sometimiento y una aceptación voluntarias. El estatus de los miembros de la iglesia era un estatus adscrito debido al hecho de nacer en el seno de la sociedad y solemnizado mediante el rito del bautismo. La diferencia que proponía Tolch era que mientras la iglesia se encontraba integrada en el mundo de las sectas, se hallaba en tensión con él, rechazando muchas de sus asociaciones y buena parte de su cultura. La secta era totalitarista. Según Wilson, lo de Tolch elaboró fue un tipo ideal de secta en que los elementos concretos que se encuentran en las sectas son presentados de forma sistemática,
Partió Troeltsch principalmente de las sectas que concedían una gran importancia a la segunda venida de Cristo y al milenio que les seguiría, y que las sectas entresacaban sus miembros de la clase baja. Parte de este tipo ideal hoy va perdiendo vigencia, ya que han surgido otras formas de diferenciación social. McGill hace una síntesis de Troeltsch diferenciada de Wilson. Según este autor, Troeltsch partía de la convención básica de que en sus orígenes los movimientos religiosos muestran frecuentemente unos rasgos ante todo religiosos, es decir, que estos movimientos no pueden explicarse del todo por referencia a unos intereses económicos o sociales. Esto explica que Troeltsch aborde el tema de la ética del Evangelio como fuente de toda evolución ulterior al cristianismo, así como la forma en que esta ética puramente religiosa se concretó más tarde en términos de una organización social. Hill considera que las afirmaciones hechas por Troeltsch se desprende claramente que consideraba la tendencia radical del cristianismo como encauzada en la forma más universalista de la organización eclesial o como plasmada en un tipo de organización religiosa, ya que refirió en diversas ocasiones a las dos formas sociológicas del tipo secta, la orden religiosa y la asociación voluntaria, lo que sugiera que entre la secta y la orden religiosa hay una cierta forma de relación analógica. La dicotomía que elaboró Troeltsch entre iglesia y secta, según expone Hill, radica en que la iglesia es abrumadoramente conservadora, acepta el orden social y domina las masas. De esta forma, en principio, es universalista. Las sectas, por el contrario, son comparativamente grupos reducidos. Su objetivo es asegurar una hermandad personal y directa entre sus miembros y renuncian a la idea de dominar el mundo. Su actitud ante la sociedad que le rodea se caracteriza por el rechazo y en ocasiones también por la agresión o la indiferencia. Mientras que las iglesias se sirven del Estado y de las clases dominantes, hasta el punto de constituirse en parte del orden social. Las sectas se relacionan más bien con las clases humildes y los desposeídos. En una iglesia, la vida ascética es un medio para adquirir virtudes y para acreditar que se ha alcanzado un alto nivel de religiosidad, mientras que en una secta constituye simplemente el principio del deshacinamiento del mundo y una forma de oposición a las instituciones sociales establecidas. Según Troeltsch, la secta, en el fondo, es una asociación voluntaria con otros individuos de las mismas ideas que se permiten rechazar el Estado, la economía, las artes y las ciencias. A pesar de que la idea de secta de Troeltsch se puede adaptar a las estructuras básicas de los actuales movimientos sectarios, no debemos olvidar que la base histórica de los estudios es el catolicismo de fines de la Edad Media. Hill hace un manifiesto magnífico resumen de los hechos históricos de los que partían Troeltsch, no solamente por la dicotomía iglesia-secta, sino que aportó una tercera categoría de organización religiosa, a la que calificó de mística. La mística se describe en términos de un individualismo creciente en que apenas
se advierte deseo alguno de organizar una fraternidad, pero que carga el acento sobre la importancia de la libertad para el intercambio de ideas. El ideal es ahora el individuo aislado. El detallado análisis que hace Troeltsch de la mística lo encuadra como una forma de cristianismo que parece situarse a caballo entre el individualismo y la organización fluida y pragmática. Esta tercera categoría de organización religiosa pertenece básicamente al mismo tipo que la secta, es decir, orden religiosa y secta se debe admitir que parten de la misma estructura. Así pensaron tanto Weber como Troeltsch, que vieron que la orden religiosa resulta en cierto sentido análogo a la secta. Por encima de todo, atribuyeron gran importancia al principio que regía la misión en la secta y al número total de adeptos para la organización y la estabilidad de la misma. Tanto Max Weber como E. Troeltsch se basaron en el estudio detallado de la historia para entender los hechos sociales. La minuciosidad de la investigación histórica de la ruptura del cristianismo católico eclesial los indujo a los planteamientos teóricos de la llamada sociología del significado comprendido, Wertschätzende Sociology, una sociología de la religión. Por tanto, solo sería posible como ciencia comprensiva y no podía penetrar verdaderamente en su objeto propio mediante verificaciones experimentales, ni siquiera llevándolo ante el tribunal de la razón analítica, sino mediante un profundo esfuerzo de comprensión íntima. De esta forma se pasó a la comprensión cualitativa de los hechos sociales y a relacionar las ideologías con las situaciones sociales. Siguiendo las clasificaciones tradicionales en ciencias sociales, debemos pasar a la teoría de las minorías sociales de H.R. Niebuhr. Este autor, también de difícil acceso, ha sido citado por otros, por Joachim Mates. Niebuhr ve en la secta el punto de partida de un proceso de evolución social que al mismo tiempo es un proceso de ascensión social. El proceso natural de la sucesión de generaciones modifica con el tiempo el carácter sociológico del fenómeno de las sectas, y esta modificación estructural determina invariablemente transformaciones doctrinales y éticas. Por su misma esencia, el tipo de organización de las sectas solo tiene validez para una generación. Con el tiempo, la secta va adquiriendo el carácter de una institución educativa disciplinaria con el fin de conformar la generación siguiente. Niebuhr, muy cercano a Troeltsch, interpreta la relación existente entre la creación de una secta y la situación social de las clases inferiores en el marco de una teoría más general de las minorías, de forma que, según él, también otros grupos sociales, minorías étnicas, grupos migratorios, en cuanto a marginados de la sociedad, podrían mostrar una predisposición para la formación de sectas. El interés de Niebuhr se dirigía ante todo a investigar el origen del denominacionalismo. Las sectas, según este autor, se acercan cada vez más al sistema eclesial establecido que las integra en sí mismo, o cuando no existe un sistema reconocido en el ámbito de la iglesia, se constituye un sistema de denominaciones establecidas según las líneas de la división social, económica y étnica de una sociedad. Para este autor,
la característica principal de una denominación, a diferencia de una iglesia, consiste en que la primera no tiene pretensiones universalistas e invita a una expresión religiosa propia de las respetables clases medias, y se diferencia de las sectas en que posee una función ministerial especializada, lo que supone un paso hacia la organización propia de la iglesia. La denominación responde sobre todo a las exigencias de un medio burgués. El propósito de Niebuhr era entender cómo un conjunto básico de premisas teológicas llegaba a tomar cuerpo en una determinada organización social como consecuencia de su interacción en el entorno social y económico en que se situaba la misma organización. Los estudios de este autor se deben entender dentro de la sociedad norteamericana, donde no había influencias de una iglesia como en Europa. El llamado denominacionalismo constituye, según Fierro, el marco natural de una teología ecuménica. Hodgkin Watch